Buenos días, Grace Español. Gusto de verles en esta mañana. Pónganse de pie, por favor, para leer el texto de esta mañana, el Salmo 119, versículos 49 al 56. Si tiene su libro devocional, es la página 41, de donde estamos. Usted puede irlo haciendo durante la semana. Además, recibieron una hojita adicional con el bosquejo, no va a estar aquí. Así es que tienen un papelito donde pueden ir llenando. Vamos a leer versículos 49 al 56. La semana que viene le invitamos para viernes en la tarde, que es no es la semana que viene, pero las siguientes 2 semanas, el domingo que viene tenemos algo especial que no puedo revelarles, todavía tiene que venir, que es el pre-Pascua. Y luego el Viernes Santo le invitamos, es un servicio donde no hay predicación, realmente es un tiempo para reflexionar en la muerte de Cristo. Generalmente está oscuro, simplemente un tiempo de reflexión. Ese será el viernes. Y luego el domingo, obviamente le invitamos para el servicio de resurrección y comida, como lo acostumbramos a hacer cada vez. Así es que vaya preparándose. Estas 2 semanas serán bastante importantes y significantes para nosotros, como cualquier otra, pero muy especial en el enfoque de la resurrección de Cristo. Salmo 119, versículos 49 al 56. 49 al 56 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que podemos leer y podemos dejar que ella nos hable, que tú mismo nos hables a través de ella, que tú nos enseñes lo que es recordar el pasado de una manera significante, de una manera que nos ayude a vivir la vida a la cual nos has llamado. Queremos rogarte también, Señor, que recibas nuestra alabanza, nuestra adoración de esta mañana como un olor fragante a ti, aceptado no por los medios nuestros, sino por los medios de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, nos salvó, nos redimió, y que recordamos en estas semanas que vienen el gran precio que costó, Señor, para que Él pudiera rescatarnos y darnos una vida justa delante de ti y poder tener esta oportunidad, Señor, de vivir para ti como tus hijos. Bendice tu palabra, obra en nuestros corazones en esta mañana, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana el tema es aprendiendo del pasado. ¿Qué es la memoria más significante o memorable que tienes en tu vida? Puedes pensar en eso. Yo estaba tratando de pensar en eso. ¿Cuál es la memoria más significante o memorable en tu vida? Pensaba en que esto era muy difícil para mí determinar, porque aunque han habido muchas memorias, realmente no sé cuáles son las que son para mí más significantes o memorables. Y siempre tiendo a irme a mi niñez, cuando era muy joven, muy niño, era como 7, 8 años. Las memorias un poco vagas porque no tengo tan claras las memorias. Mi niñez creciendo en El Salvador. Siempre recuerdo esas memorias cuando pasaba arreando vacas, cuando pasaba en el campo jugando fútbol, trepando árboles. Una vida llena de diversión y travesuras. Me viene a la mente mi mejor amigo Toño y el tiempo que pasamos juntos durante ese tiempo. No teníamos televisión en nuestra casa. Imagínense eso, niños y jóvenes.
No teníamos televisión. Nosotros no teníamos televisión. No dije que no había televisiones. Y recuerdo que íbamos a los vecinos de enfrente que vivían en una casita que se estaba cayendo porque era puro lodo, pero tenían una televisión así de chiquita. Y recuerdo los programas que mirábamos de vez en cuando, programa que para algunos quizás no lo van a reconocer. Para mí era Mazinger Z. ¿Se acuerdan algunos? ¿Sí? Ah, ok. Y que era una serie japonesa. Y también Heidi. ¿Se acuerdan de Heidi? Pero solamente fue hecha en español. Y obviamente está en el idioma sueco, que no estoy seguro qué, pero nunca fue parte en la cultura americana, lo cual, qué bueno, ¿verdad? Pero solamente estaba en español y en el idioma original. Pero fueron años memorables, fueron años llenos de aventura y por eso son para mí algo que recuerdo con mucha nostalgia. Alguien dijo, usted siembra para el futuro, pero cosecha del pasado. Escúchelo otra vez. Usted siembra para el futuro, pero cosecha del pasado. Esto es muy cierto. El pasado tiene un valor significante, especialmente cuando sembramos cosas buenas en el presente. Pero no siempre es así. Hay personas que no aprenden del pasado. Lo minimizan y especialmente cuando cometen errores, vuelven a cometer esas faltas porque se olvidan del pasado. Y para mí es frustrante cuando alguien hace eso porque yo tiendo a aprender de las faltas que cometo. Pero muchas veces cuando alguien no aprende de esas faltas es bastante frustrante. Para otros, viven ese pasado en algo traumático. Están atrapados en ese pasado que no les deja vivir, no les deja crecer y no les deja sembrar para el futuro. Estas personas obviamente tienen que resolver su pasado para poder salir adelante. Como cristianos sabemos que cuando llegamos a conocer a Cristo, algo muy importante sucede. 2 Corintios 5:17 dice que, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Una nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo te salva, te da una nueva vida, eres una nueva persona, con un nuevo comienzo. Y ya no vives en ese pasado, o no debes vivir en ese pasado de antes. Ahora vives una vida nueva. Tu pasado ya no te tiene atado. Al contrario, Dios te da esperanza para el futuro. En esta sección que vamos a ver en esta mañana, la que se llama Saín, usted tiene un título si tiene una Biblia que corresponde a la letra Z en nuestro idioma. El salmista nos enseña cómo aprender del pasado. Él lo recuerda mirando lo que Dios ha hecho, tanto en la historia de su vida como en la vida de otros. Debemos recordar que hasta este punto ya había una nación de Israel. Ya tenían algo escrito, así es que ellos podían pensar en lo que Dios había hecho en ellos a través o en forma de nación. Y él hace énfasis en recordar la palabra de Dios que registra, testifica y enseña lo que Él ha hecho. Y esto le ayuda a él, le anima como extranjero que se considera en este mundo. Y de igual manera nos enseña a nosotros. Y hay dos partes que vamos a ver en esta sección. Una es recordar a Dios lo que ha hecho en el pasado, y Él lo hace en forma de oración. Y en segundo lugar, es recordarnos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Estas dos cosas son fundamentales para que nosotros podamos aprender del pasado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Miremos primero, recordando a Dios lo que ha hecho en el pasado. El salmista comienza en oración, o quizás simplemente está hablando a Dios. Y le dice que recuerde. Ahora es interesante que dice que recuerde, pero Dios no necesita ser recordado. Dios lo sabe todo.
Pero no es que Él está diciendo quiere que recuerde porque se le ha olvidado. Le está diciendo recuerde porque apela a lo que Dios ha prometido. Eso es lo que está haciendo. ¿Cómo nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado? Hay varias maneras. Primero, su palabra nos da esperanza para el futuro. Versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El salmista comienza con acuérdate. No que Dios se ha olvidado, sino dice, Dios, pon atención a lo que tú ya has prometido. Pon atención a lo que tú ya has afirmado. No es como cuando alguien te dice, ¿te acuerdas? O no te vayas a olvidar, que es como para asegurarle a esa persona que no se le vaya a olvidar. En este caso no es así. Es una afirmación de que Dios cumple lo que promete. Todas sus promesas están basadas en el carácter de Dios. Por lo tanto, nunca van a fallar esas promesas. Hay varios personajes en la Biblia que muestran esto, cómo Dios cumple sus promesas. En Génesis 6 encontramos a un hombre llamado Noé. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué pasó en ese tiempo? En Génesis 6, Dios dice que va a juzgar al mundo con un diluvio. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y ustedes saben la historia. Lo manda a construir el arca, trae a todos los animales y entran. En Génesis 6, 18, Dios le dice, yo voy a hacer un pacto contigo para siempre. El diluvio comienza y llueve. Llueve por 40 días. Y después 140 días pasan donde el agua sigue todavía a un nivel muy alto. Prevalecen sobre la tierra, dice la Biblia. Lo interesante es en Génesis 8.1, después de todo eso, dice esto. Y se acordó Dios de Noé. Otra vez, no es que Dios se había olvidado de Noé. Lo siento, Noé, se me olvidaba de que te había mandado en el arca y el agua está muy... No es eso. En ese momento, Dios dice que va a cumplir la promesa que le hizo a Noé. Y la esperanza de Noé estaba en la palabra de Dios, lo que él le había dicho, y estaba confiado, seguro de que Dios iba a cumplir esa promesa. Nunca dudó que Dios cumpliría esa promesa. Pero Dios usa ese tiempo de espera para ayudarle, para enseñarle a Noé a cómo conocerle más a Dios. La palabra de Dios nos da esperanza para el futuro y lo hizo con Noé. Esta semana hablaba con varios jóvenes, hombres. Una de las cosas que les decía es, Dios va a cumplir el propósito de nuestras vidas a su tiempo, no cuando nosotros querramos. Le tomó a Moisés esperar ¿cuántos años para antes comenzar a dirigir su pueblo? ¿Cuántos años? 40. Tuvo que esperar 40 años para que Dios le usara. Eso es bastante tiempo, pero Dios cumplió su promesa. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio ¿a qué edad? Los 30. ¿Qué hizo por esos 30 años? Esperó, fue preparado por Dios. Pero Dios cumplió su promesa a través de él. Debes recordarle al Señor en tu oración, a su palabra, de que Él se acuerde de Él, de que Él cumpla su promesa. Dios quiere que tú le digas eso. Dios nunca se va a negar. Una de las maneras que para nosotros nos ha ayudado mucho mi esposa a mí es usar la palabra de Dios para orar. Recuerda tu palabra, Señor, lo que dices aquí. Llévalo a cabo en mi vida. Esto es lo que hace el salmista. Y en mente están las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Y dice, Señor, acuérdate de esas promesas. Romanos 8:32 dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El deseo de Dios para tu vida es darte todo. Todo lo que es conforme a su voluntad. Y debes de tener esa esperanza a través de su palabra, de que sus promesas se van a cumplir en tu vida. La pregunta es, ¿tienes esa esperanza en Él?
Segundo lugar, las promesas de Dios nos consuelan en el sufrimiento. Ve el versículo 50, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando llegan los momentos de aflicción, ¿qué hace la gente? Recurren a algo o a alguien, ¿cierto? Algunos recurren a bebidas alcohólicas. Algunos recurren a entretenimiento, algunas cosas inmorales. Algunos recurren a gastar dinero, comprar cosas. Algunos dedican tiempo a su pasatiempo favorito o a un pasar tiempo con otros, pero el salmista dice, no, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace? Va a la palabra de Dios que le ofrece consuelo. Además, otra opción de que muchas personas recurren es quedarse en ese momento, en esa situación, quedarse estancado con pensamientos de esa situación. Y debo admitir que eso me pasa muchas veces a mí. Cuando hay un problema, me gusta resolver ese problema. Y no puedo escaparme, no me quiero salir de esa situación y quiero estar enfocado a resolver esta situación. Sin embargo, el salmista dice que la palabra de Dios, ella es mi consuelo, porque tu dicho me ha vivificado. En vez de tratar de nosotros, tratar o quedarnos estancados, tratar de resolverlo, es recibir ese apoyo, recibir ese consuelo de parte de la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Muchas veces tenemos que esperar. En el caso de Ana en la Escritura, 1 Samuel capítulo 1, ella dice que sufría mucho. Sufría porque no tenía hijos. Dice, qué raro, ¿por qué sufría tanto no tener hijos? Porque en la cultura de ese entonces tener hijos era una bendición de Dios. La mujer que no tenía hijos se miraba muy mal. Esa mujer está maldecida por Dios. Y dice que ella sufría. 1 Samuel 1, 8, 19 dice cómo sufría. Y dice que oraba largamente al Señor. Quiere decir que el Señor le daba ese consuelo. Su palabra. Versículo 19 dice, Jehová se acordó de ella. Dios le concedió la petición de su corazón de darle un hijo. Este hijo fue ¿quién? El gran profeta Samuel. Lo interesante es que cuando Ana recibe a este bebé y Dios le concede a través de la palabra profética de Elí, el profeta, ella dice algo muy importante. Dice que si tú me concedes a este hijo, yo lo voy a dedicarlo a ti toda su vida. Y a los 4 o 5 años va y lo presenta al templo y lo dedica a Dios, y ahí es donde sirve el resto de su vida. Dios le había dado confort en su aflicción a través de su palabra, pero dice, y está tan agradecida por eso que dice, Dios, yo quiero dártelo a él de regreso. Pero Dios le consoló a través de su palabra. El salmista dice, mi consuelo es tu palabra la que me conforta. Dice, porque tu dicho me ha vivificado, tu palabra me ha vivificado. Hebreos 4:2 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva, puede consolarnos. Nos puede confortar en nuestros momentos de sufrimiento y aflicción. ¿Cómo respondes tú a esos momentos de aflicción? ¿A quién recurres? ¿Recurres a la palabra de Dios para que te vivifique, para que te ayude, para que te consuele? ¿Sabes un lugar donde puedes comenzar en esos momentos? ¿Qué libro puedes comenzar a leer? El libro de Salmos. Son un libro lleno de ayuda en esos momentos. Puedes leer 5 capítulos cada día y al final del mes terminas todo el libro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te vivifica, te da consuelo en tiempo
de sufrimiento. En tercer lugar, su enseñanza nos da seguridad en la persecución. Versículo 51 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. En esta semana murió el ateo físico quizás más popular de los Estados Unidos, Stephen Hawking. Muchos han elogiado su vida académica. Él escribió un libro llamado La breve historia del tiempo y es considerado el libro más vendido pero menos leído, porque cuando lo comienzan a leer no entienden nada. Yo nunca lo he leído, no pretendo leerlo tampoco. Lo interesante es que nació con padres metodistas y aún en su vida profesional tenía una asistente que le leía la Biblia casi todos los días. Y él decía, ella trataba de convertirme. Cuando escuché de su muerte no tuve más que pensar en el contraste entre la vida de este hombre y la vida de Billy Graham, que murió hace poco también. Y es una diferencia entre noche y día. Este hombre, a pesar de que vivió décadas en una silla de ruedas debido a la enfermedad que tenía, de esclerosis, con una mente increíblemente inteligente, era un hombre soberbio. Rechazaba la verdad de Dios y aún se burlaba de la fe cristiana. Negaba cualquier afirmación de Dios o el futuro eterno. Es más, en una entrevista dijo él esto: considero que el cerebro es una computadora que dejará de funcionar cuando sus componentes fallan. No hay cielo ni vida después de las computadoras rotas. Esa es una historia de hadas para las personas que temen la oscuridad. Qué triste. Murió rechazando al Dios que nos ofrece la vida eterna. Y ahora está separado de Dios para siempre. De estos habla el salmista. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. Los arrogantes que estiman la sabiduría de ellos superior a la sabiduría de Dios. Se burlan de los valores espirituales, de la verdad espiritual de aquel que cree en el Señor. Pero una cosa es ser obediente cuando las cosas van bien, pero otra cosa es ser obediente cuando las cosas no van bien. El salmista dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas que no me he apartado de tu ley. Está diciendo, a pesar de que se burlan de mí, a pesar de que hacen esto en contra de mí, yo estoy determinado, ¿a qué cosa? Ser obediente a Dios. Me hizo recordar el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Pero no es fácil. Y recuerdo cuando era joven y acababa de conocer a Cristo y escuchaba todos esos testimonios de personas que habían andado en el mundo y decían, Dios me sacó. Y yo decía, Señor, parece que ellos se divirtieron más que yo. Y nos entra a nosotros que hemos caminado con Dios por mucho tiempo. ¿Será que nos perdimos de algo? Y Dios me llevaba a este texto que dice que bienaventurado los que no anduvieron en este camino. ¿Permaneces firme en la verdad de Dios en momentos de persecución? El salmista te hace recordar que debemos de permanecer en la verdad de Dios, ser obedientes aun cuando las cosas no van como nosotros queremos. Para que la palabra de Dios nos enseñe del pasado, primero tenemos que hacer eso, es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado.
Recordarle a Él lo que ha hecho en el pasado. Pero en segundo lugar, debemos recordarnos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho en el pasado. Ve el versículo 52. Hay verdades que Él recuerda. Primero, Dios juzga la maldad. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Dios va a juzgar. La Escritura tiene muchos ejemplos de cómo Dios juzgó a personas, a individuos, a naciones, por no obedecer. ¿Por qué Dios no ejecuta el juicio inmediato? Porque Dios desea que nosotros nos arrepintamos. La Biblia dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Salmo 1 dice, en la última parte, versículo 4, dice que no así los malos. Los malos no van a prosperar. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Son como esas cositas que ven en el piso, esas hojas sueltas que van volando cuando el viento se las lleva. Dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque dice, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Juicio llegará. Dios va a juzgar la maldad. Podemos respirar profundamente y decir, Señor, todo está en tus manos. Tu juicio vendrá. Y yo debo de confiar en ti. Y consolarnos. Segundo lugar, el salmista se recuerda que los malos rechazan lo que Dios manda. Versículo 53 dice, ¡horror! Se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. La palabra horror significa enojo justo. Es una idea que te molesta tanto que estas personas se alejan de la verdad de Dios. Y puede que estos sean también cristianos que se alejan de la verdad de Dios. Y Él dice, se llena de ese enojo justo, se llena de ese horror. No porque está autojustificándose, es porque no puede creer que alguien se aparte de un Dios tan bueno que nos persigue con ese amor tan inalterable. ¿Cómo es posible que te alejes de Él? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien se aparta del camino de Dios o cuando no sigue el camino de Dios? Parece ser que hoy día ya no nos horroriza nada. En nuestra cultura, todo lo esperamos. Es normal. No nos horroriza el comportamiento que va en contra de la palabra de Dios. El salmista dice, no, horror se apoderó de mí a causa de los malos, los inicuos que hacen maldad, que dejan tu ley, tu verdad. Te debería entristecer, te debería sentir ese enojo justo, te debería horrorizar, dice lo que cuando ves a alguien que se aparta de los mandamientos del Señor. Debemos de aprender del pasado, y eso es parte de aprender del pasado, que los malos van a rechazar lo que Dios manda. En tercer lugar, la verdad de Dios nos trae alegría en nuestra estadía, en esta morada temporal en donde Dios nos ha dejado. Dice, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero, en la casa, en la morada donde fui extranjero, fui temporalmente, estuve ahí como morada temporal. Dice, para mí tus estatutos, tus leyes, tus mandatos fueron cánticos, como la semana pasada. ¿Se acuerdan ese canto que cantamos de la ley de Jehová, que cantó Michelle? Que me encantó. Porque es la palabra de Dios cantándola. Pero les voy a confesar algo. Cuando era niño, me gustaban las películas del icono Pedro Infante. Me gustaban porque tenían buenas historias y cantaban muy bien. Pero a medida que yo miraba más estas películas, me daba cuenta que las mismas cosas salían a pasar. Una de las cosas es que cuando tenía problemas, especialmente con emocionales o románticos, terminaba yéndose a una cantina, emborrachándose y cantando. Les doy un ejemplo.
Este se llama ando borracho. Escuche las palabras. Ando mucho, pero mucho, muy borracho, por amor que me trae mal herido. Ando mucho, pero mucho, muy borracho. ¿Y qué? ¿Y qué me importa si me envicio? Ay, cuánto sufrimos los que mucho amamos. Primero reímos y después lloramos. ¿Qué me importa si hoy por mi puro gusto yo río? Pues, muy mi risa. Si yo lloro, muy mi llanto. Y si al mundo no le gusta, que vaya mucho al diablo. El llanto de él aquí. Ahí veis cuando grita él. ¡Ay, ay! Grita. Ay, me salió totalmente equivocado. Es que no quiero hacerlo. Dice, ¿qué me importa si hoy por puro gusto yo río? Pues muy mi risa. Si lloro, muy mi llanto. Y si al mundo no le gusta, que se vaya mucho al diablo. Dice, ando mucho, pero mucho, muy borracho. Esto es. El salmista dice, ¿qué cosa? Vea, cánticos fueron para mí tus estatutos. Le daba alegría cantar la palabra de Dios. ¿Te motiva a vivir la palabra de Dios, a cantar la palabra, los cantos, los salmos, los himnos espirituales que alaban a Dios? ¿O estás todavía prefiriendo a los cánticos de Pedro Infante o quién sabe quiénes otros están por ahí? Bueno, sí hay varios que conozco, pero no les voy a decir. ¿Qué prefieres que ellos sean tu motivación? Las verdades de estos cantos totalmente contrarias a la verdad de Dios. Lo escucharon, ¿cierto? Pudieron pescar esas cosas que, tonterías, contrarios a la verdad de Dios. El salmista dice, no, lo que me da alegría es la palabra de Dios. Son mis cánticos. Fueron mis cánticos en la casa, dice, donde Dios temporalmente me tiene, que eventualmente vamos a dejar. No está perdiendo el tiempo escuchando esos cánticos que no le traen provecho. En cuarto lugar, la cuarta verdad que debemos recordar es que el nombre de Jehová nos lleva a seguir su enseñanza o a ser obediente. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Su nombre quiere decir su carácter. Está hablando de quién Él es como Dios revelado en la palabra de Dios. Y es en la noche, dice que se recuerda el nombre de Él. ¿Por qué? Es en la noche cuando más ansiedad, más inseguridad tenemos. Pero para el salmista la noche era para acordarse del nombre de Jehová y determinar que iba a ser obediente a Él. Su palabra nos dice quién es Él. Y ya antes hemos estudiado los atributos de Dios, pero aquí en Salmos, si tú lees Salmos y empiezas a pensar cómo es Dios, y recuerdo hace muchos años que hice esto, descubrí que habían como 28 atributos de Dios en el libro de Salmos que recurren vez tras vez tras vez. Ese es el nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento ese nombre se encuentra en Filipenses 2, 9 a 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, ¿a quién? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es su nombre, el que debemos confiar. Ese es el nombre, el que nos debe llevar, motivar a seguir su enseñanza. Mabel era una ancianita de 86 años que había vivido en un hospital para convalecientes por más de 25 años. Un pastor iba seguido a visitarla. Si ustedes han ido a uno de esos hospitales, ustedes saben que al entrar hay un mal olor de orín, es evidente, y las condiciones también no son muy, ¿cómo diría?, muy sofisticadas. Y en este caso particular, el pastor caminaba en el pasillo buscando a alguien que pudiera darle una flor. Y ahí encontró a Mabel, que estaba en una silla de ruedas.
Tenía una cara horrenda ya que el cáncer había carcomido parte de su cara. Esto hacía que constantemente botara saliva a través de un lado de su cara. Estaba ciega y no escuchaba sino con la ayuda de los aparatos. En el hospital las nuevas enfermeras siempre asignaban a Mabel, porque era de las que menos la gente podía soportar, cuidar y aguantar la condición. El pastor no supo por qué, pero se le acercó a ella y le dio una flor, le dijo: aquí está una flor para ti, feliz Día de las Madres. Ella dijo: gracias, me encanta, pero ¿puedo dársela a alguien? Como puedes ver, estoy ciega. Claro, dijo el pastor. Y fueron a dársela a otro paciente, a la cual Mabel le dijo: toma, esa es de parte de Jesús. Esto motivó a este pastor a formar una amistad con ella y a conocerle más. Le iba a visitar 1 o 2 veces por semana. Él tomaba notas de lo que estaba aprendiendo y hablando con ella. Algunas veces le leía la Biblia, otras veces cantaban himnos. Ella recitaba de memoria pasajes de la Escritura o himnos que ella había aprendido. Él notaba que ella nunca se quejaba por su situación, excepto con el énfasis que hacía a las canciones o los himnos que cantaba o a los pasajes de la Escritura. En una ocasión el pastor le preguntó a ella: ¿qué piensa Mabel hora tras hora, día tras día, semana tras semana, sin saber? ¿Qué día o qué fecha es hoy? Ella dijo: pienso acerca de Jesús. Él le dijo: ¿qué piensa acerca de Jesús? Ella respondió: pienso lo bueno que ha sido conmigo. Él ha sido siempre muy bueno conmigo. Soy una de esas personas satisfechas. A muchas personas no les interesa mucho lo que yo pienso. Muchas personas piensan que soy anticuada. Pero no me importa. Prefiero a Jesús. Él es para mí el todo en este mundo. Y luego con esto, Mabel comenzó a cantar el himno: Jesús es todo el mundo para mí, mi vida, mi gozo, mi todo. Él es mi fuerza día a día, sin Él caería. Cuando estoy triste, voy a Él. Cuando nadie me puede alegrar, voy a Él. Cuando estoy triste, Él me hace feliz. Él es mi amigo. Mabel no vivía en su pasado. Recordaba lo que el Señor había hecho por ella. Ella sabía lo que era acordarse de Dios. De noche, acordarse del nombre del Señor. Lo conocía personalmente. Sabía que le había salvado. Sabía que había sido bueno con ella y guardaba su ley en su corazón. Aún en las circunstancias más difíciles como las que ella se encontraba. ¿Qué ejemplo nos dejó Mabel? Y la quinta verdad que debemos recordar es que la palabra de Dios es nuestra recompensa. Dice: estas bendiciones tuve, versículo 56, porque guardé tus mandamientos. Este versículo va con el versículo 50 que dice: comienza de la misma manera. La palabra de Dios es la que da consuelo en la aflicción. Es la que te recompensa porque has sido obediente a los preceptos o a los mandamientos del Señor. Qué diferente es la actitud del salmista a la que vemos hoy en el cristianismo. Hay 2 extremos que vemos hoy. Una es tratar de hacer todo para que Dios me recompense. Y otra es la apatía. Ya Dios nos salvó. Ya no necesitamos hacer nada excepto portarnos bien, ir a la iglesia, asistir a actividades especiales, dar nuestra limosna para ayudar al necesitado. El salmista ninguna de esas cosas dice. Dice que para él la recompensa es la palabra de Dios. Estas bendiciones, dice, o esta recompensa las obtuvo por medio de la obediencia al Señor, porque la palabra del Señor revela su nombre. Y al conocerle más a Él, a obedecerle más a Él, le conocemos más a Él. Y para Él eso es la mejor recompensa.
¿sabe qué haremos en la eternidad? Conocer a Dios cada vez más y más. Y lo conoceremos cada vez más a través de su palabra. Esa será nuestra mayor recompensa. ¿Cómo comenzar a aprender del pasado como el salmista? Debemos de comenzar a documentar lo que Dios hace en nuestra vida y lo que está haciendo. Quiero recomendarte varias cosas. Primero, dedícate a estudiar la palabra y memorizar la palabra de Dios. Escribe lo que Él ha hecho. Te recomiendo una Biblia de apuntes donde tú puedes ir apuntando lo que Dios te va enseñando. Segundo lugar, ten un diario personal. Escribe lo que Dios te está enseñando. Y también lo que tú quieres que Él haga en tu vida. Tercer lugar, si no te gusta escribir, no te gusta escribir tanto, toma fotos de eventos, experiencias que te ayudan a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es una de las maneras que me gusta a mí, unas frases breves, pero también tomar alguna foto particular para esto. Él tiene control de tu vida. A veces yo quiero pensar de que yo tengo control de mi vida, pero la verdad es que Dios tiene control de tu vida, de mi vida. Él es el que la gobierna. Por lo tanto, Él es el que está formando la historia de Él en tu vida. Nosotros somos parte de la historia. Yo soy parte de su historia y no lo opuesto. No es mi historia, es su historia y nosotros estamos envueltos en esa historia. Así que todo lo que yo soy, lo que yo espero ser, está vinculado en quién es Él, el Dios que nos ama y quiere un futuro para nosotros con Él. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a recordar el pasado, lo que tú has hecho en la vida de otros, en tu pueblo. Ayúdanos también a recordarnos a nosotros mismos lo bueno que eres, lo bueno que has sido, lo bueno que sigues siendo y lo que quieres hacer en nuestras vidas para llevar a cabo tu plan para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.